bien, los niños salen con su maestra. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, esta es la última parte, tercera parte de nuestro sermón titulado Una mujer innombrable con una fe elogiable. Tercera parte. Y vamos a leer los pasajes de donde partimos nuestro sermón, nuestro mensaje, que son Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Ahí están las dos cartas pegadas, ¿sí? Santiago y Hebreos están ahí juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 31 y Santiago 2:25. Dice la palabra del Señor en Hebreos, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el apóstol Santiago dice, asimismo también Rahab, la ramera, pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Pregunta Santiago. Muy bien, hermanos. Hemos visto hasta aquí dos puntos. El primer punto, porque no tengo introducción hoy, porque quiero avanzar. El primer punto, solamente como introducción, le recuerdo, fue la fe singular o única de Rahab. El segundo punto, que fue la semana pasada, fue la fe de Rahab. Era una fe activa, una fe que se movía, una fe que produjo resultados, una fe que obraba. Y hoy vamos a ver otros tres puntos más, pero el tercer punto, hermanos, es la fe de Rahab se vio empañada por una grave debilidad. La fe de Rahab, de esto vamos a hablar, se vio empañada por una grave debilidad. Mire, ya le hallamos un poquito más a esto. Y aquí anotamos el tercer punto. Y para ver esto, hermanos, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2, del verso 3 al 6. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué este tercer punto dice que la fe de Rahab se vio empañada por una grave debilidad. Dice el versículo 3 de Josué capítulo 2. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, dice el versículo 4, Rahab, había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Dijo, versículo 5, añade Rahab, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Hermanos, yo sé muy bien que este punto, este que vamos a tratar, el tercer punto, eh, que tan, que tan en el tema, ¿verdad?, que hemos visto, un tema que creo ha sido inspirador y aleccionador estas semanas para nosotros. Ahora con este título, con este subtítulo, hermanos, puede tomar ahora un giro diferente. Es más, creo que puede causar hasta diferencias de opinión. Si levantáramos una encuesta hoy acerca de este punto, yo sé que habría diferentes opiniones. Y unos diríamos una cosa a favor y otros en contra. Pero por causa de nuestros detractores, y usted dice, no exagere, hermano, ¿cuáles detractores? De los que escuchan, hermanos, porque a veces cuando nos escuchan por el video, usted no sabe. Ya me pasó en una ocasión, hermano, me pusieron por ahí un comentario
en la página, hace mucho, cuando recién empezamos. Hay gente que no le gusta, hermano, lo que predicamos, así de simple y así de sencillo, y lo hacen notar por medio de comentarios en las redes sociales. Ese es el riesgo de hacer videos, pero como dice por ahí un hermano, nos la bancamos, o sea, nos aguantamos, ¿verdad? No importa, no sucede nada, no pasa nada. Entonces, por causa de esos detractores, de los que escuchan por medio del video y que no son cristianos, hemos de escarbar en este tema exhaustivamente y sin excepción, escuche bien esto, entre los aciertos y los desaciertos de nuestro personaje, que es Rahab. No seríamos justos, hermanos, si solamente habláramos de las cosas buenas de los personajes bíblicos. Y no seríamos justos porque si la Biblia menciona desaciertos en los personajes bíblicos es para que aprendamos de ellos, ¿no creen? Ok, entonces debo decir que Rahab, no lo voy a adornar, Rahab les mintió a los hombres que llegaron a la puerta de su casa de parte del rey de Jericó y que iban en específico a aprender a los dos espías que habían ido a la casa de esta mujer. Rahab les comentó o les mintió diciendo que dos forasteros se habían acercado a ella, pero que no sabía de dónde provenían. No sabía, hermanos. Sí sabía, sí sabía. Era una mentira. Y les dijo que no sabía a dónde se habían ido. No sabía. Sí sabía. Que se habían marchado hacía ya algún tiempo. Mentira, otra mentira. Y que era mejor que los persiguieran. Todo era una falsedad, hermanos. Y si alguien cree que debería yo dejar de pasar este detalle, hermanos, pues estamos equivocados. Porque el pecado de la mentira, escuche por favor, al igual que el pecado de la prostitución o del asesinato, son pecados inexcusables, hermano, no tienen excusa. Pudiera yo decir, fíjese, pudiera yo decir, si mi intención fuera excusar a Rahab de sus mentiras, bueno, pues pudiera decir que ella no provenía de un pueblo con leyes y con mandamientos claros y precisos acerca de los pecados que Dios aborrece. Pudiéramos decir eso para tratar de librarla de su error mentiroso. Pudiéramos decir, pues es que ella no sabía que era malo mentir. Usted mismo lo dijo la semana pasada, pastor, que ella venía de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. Por lo tanto, no conocía los mandamientos de Dios. Pudiéramos pensar que en nuestra conciencia tenemos a lo mejor vagos destellos de la idea de que mentir es algo malo, pero sin embargo, pudiera, de alguna manera, yo, si quisiera defender a esta mujer, que decir que sus circunstancias impedían que lo supiera claramente como usted y yo sabemos hoy que mentir es malo. Pudiera yo presentar en su defensa que aún hasta esos días, fíjese lo que le voy a decir, entre los orientales, es decir, entre esa gente de aquellos lugares, de aquella área, eh, entre los orientales verdaderos, nunca se dice la verdad. Es muy común mentir, hermanos. Y cuando yo leía esto, porque yo lo investigué, y luego me vine a la Biblia y me di cuenta que eso es cierto, hermanos. Es muy fácil para, pero bueno, lo que me doy cuenta, hermanos, es que es muy fácil mentir para todo hombre. La mentira, hermano, está añadida a nuestro corazón como que es una, ¿cómo dicen por ahí? Un lastre, una lapa, algo que se pega ahí, hermanos, en nosotros y que tenemos que ir cortando porque esta es parte de la enseñanza, echarla fuera al grado de aborrecer la mentira. Pero inclusive bíblicamente, como veremos aquí en adelante, hermanos, la costumbre de mentir entre los de Oriente es muy común, mucho, muy común. Por ejemplo, hay relatos que advierten
de que no se puede creer fácilmente en los juramentos que hacen hombres hindúes. Fíjese, yo lo leí y dije, qué tremendo. Y digo, pues, pero pues, ¿para qué me admiro, y me sorprendo si esto es Oriente y Occidente es lo mismo? El hombre es de naturaleza pecaminosamente mentiroso. Miren, dicen que los hombres hindúes en las cortes, delante de los jueces, es pero súper común que se mienta. Están acostumbrados a eso. Y meditando yo en esto, decía, pues hermanos, en Estados Unidos o aquí o en China podrán poner la mano sobre la Biblia para decir en los jurados, en los juicios, que se va a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que por librar a una persona podemos mentir, pero la ley de Dios, hermanos, si vamos a las leyes de Dios, nos vamos a dar cuenta que estaba prohibido mentir. Dios dice en su palabra que estaba prohibido mentir. Dice, no harás diferencia en juicio, dice, ni al pobre ni al rico, dice Dios. Y Dios habla mucho, hermano. Le estoy mencionando así de pasadita, nada más un pasaje bíblico. Pero Dios dice, no hagas excepción en el juicio. El que es culpable, sea rico, sea pobre, sea uno cercano a ti o sea un desconocido. Tienes que hablar con verdad en los juicios. Es triste, hermanos, pero siempre ha sido así. Y si quisiéramos hablar de esto bíblicamente, como les decía, podemos decir sin problema que es precisamente por esto, que varones o personajes, vamos a decirlo así, muy reconocidos, elogiables también como Rahab, como Abraham e Isaac, decían o dijeron bajo ciertas circunstancias agobiantes las cosas que no eran. Es decir, mintieron y aconsejaron incluso mentir. Génesis capítulo 12, verso 11 al 13. Usted conoce la historia, pero quiero que la leamos. Génesis 12, 11 al 13. Dice, vamos a esperar les voy a dar chance, hermanos, ¿para qué? Porque no quiero que dejemos la costumbre de traer nuestras Biblias. Qué bueno que trae su Biblia. Aquí está la pantalla como apoyo, pero si usted tiene su Biblia y quiere buscarlo, perfecto. Génesis 12, 11 al 13 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar Abraham, ¿verdad? En Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mira, estaba cieguito, ¿ah? De repente vio. Bueno, versículo 12, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, mejor di que eres mi hermana, ¿verdad? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ah, qué tremendo, ah. Usted dice, no, hombre, Abraham, listillo el muchachillo, ah, qué listo, hombre. Vamos a ver a Isaac. Dice Génesis 26, 6 y 7. Dice así, habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Qué curioso que se repiten, ¿verdad? Los comportamientos, se fija, hermano. Estos ejemplos explican ampliamente la mala costumbre y debo añadir la pecaminosa costumbre, hermanos, de mentir. Y sé que al leer bien los dos casos que acabo de mencionar, muchos de nosotros, aunque no somos orientales, pero que estamos igualmente infectados por este mal pecaminoso, diremos, es que debemos de juzgar a las personas, hermano, desde su propia perspectiva. Imagínense, tenían mucho temor de morir. Podremos, hermano, analizar esto y defenderlo a capa y espada. Pudiéramos decir, hemos de considerar sus circunstancias y debemos de ponernos en sus zapatos.
Lo mismo pudiéramos decir de Rahab, lo mismito. Hermanos, es que imagínense, si ella hubiera dicho la verdad, ¿verdad? Si no hubiera así, hecho ella así con ellos, ¿qué hubiera sucedido? Pudiera haber muerto número uno ella por traición, por conspiración, sin contar además que el pueblo de Dios no hubiera podido poseer aquella promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la tierra que Dios había prometido. ¿Está de acuerdo? ¿A poco sí está de acuerdo? Perdón, hermanos, está muy caliente. Miren, si hiciéramos, como le dije al principio, una encuesta de quién está a favor y quién está en contra de estas mentiras, posiblemente nos llevaríamos la sorpresa de que son más los que piensan que estuvo bien que estos hombres, que estos personajes salieran del apuro y preservaran su vida y la vida de toda una nación mintiendo. Es más, algunos los reconocerían como genios a estos personajes por su manera tan pronta de actuar, o debo decir, por su manera tan pronta de mentir. ¿Cuál será lo correcto? Hombre, se le prendió el foco, ¿ah? Sí, se nos prende el foco para mentir, hermano. Ese es el asunto. Entonces, aunque nunca me he encontrado, fíjese bien, yo en una situación como la de Abraham, como la de Isaac, como la de Rahab, debo decir que yo sí soy propenso también a mentir y que he mentido por circunstancias menores que estas, hermano, inclusive a la de estos personajes, pero hermanos, yo no puedo excusar la mentira de Rahab ni de nadie, ni la mía, de ninguna manera. Una mentira de Rahab o de Abraham es tan mala como la de cualquier otra persona. O no creamos, hermanos, que porque está en la Biblia, pues podemos tolerarle. Yo le voy a decir hasta dónde puede ir esto, hermano. Y por eso me es necesario aclararlo. Escuché en una ocasión eh, que un ministro del Evangelio, dijo, lo sorprendieron en una mentira y un familiar le dijo, oye, pero eso que estás diciendo no es cierto, es mentira. Y dijo, ¿y qué tiene? Abraham también mintió. Imagínense ustedes, hermano, lo que pasaría si nosotros volvemos a lo que decía al principio, dejamos a un lado esta falla, esta mancha, hermano, en este examen que estamos haciendo de este personaje Raab. Los que nos ven, los que nos oyen, fácilmente dirán, ah, son unos convenencieros. ¿Por qué no hablan de ese detalle? ¿Por qué no hablan de esa mancha? ¿Por qué no más elogian la fe de esta mujer y no hablan de ese detalle? Dice por ahí un proverbio, hermano, que las moscas o una sola mosca o unas cuantas moscas hacen oler mal el perfume del perfumista. Podemos tener un perfume maravilloso, pero unas cuantas mosquitas ahí echan a perderlo todo, hermano. Y eso se refiere no al perfume, sino a lo que, hermanos, una falta puede hacer en nosotros los creyentes. Por eso es necesario que hablemos de esto. Entonces, una mentira de Rahab, una mentira de Abraham, una mentira de cualquiera es tan mala como la de cualquier otra persona, pero dejemos o permitamos que la defensa de Rahab continúe, si usted quiere, por todos los medios argumentativos posibles. Digamos que en este caso se debe decir que Rahab, a Rahab no se le había enseñado, como hemos aprendido la mayoría de nosotros, que una mentira es un pecado degradante. Nadie le había dicho, podemos decir jamás, que engañar es contrario a la ley de Dios. Su espíritu nos enseña a no mentirnos. Usted y yo lo sabemos, pero Rahab no tenía este conocimiento. A no mentirnos los unos a los otros. Aún Pablo, pudiéramos decir, Pablo no había nacido.
ni había sido llamado, ni había sido inspirado para escribir lo que le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 22 al 25. Pablo a nosotros sí nos dice, porque nosotros tenemos esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despójense del viejo hombre, un hombre viejo que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. Verso 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice, los unos de los otros. Mire, hermano, todos estos detalles serían a lo mejor los argumentos más posiblemente bíblicos de un cristiano que quisiera defender a Rahab. Hermano, Rahab no conocía nada de esto, pudiéramos decir. Y también Isaac y Abraham. Pero mire, hay algo más que a mí como predicador de la verdad pudiera decirme a favor, o pudieran decirme ustedes a favor de Rahab. Y es que esto es una pregunta, hermanos. Porque se supone que antes de juzgar cualquier caso o a cualquier persona, hemos tratado de ponernos en el lugar de esta mujer, hermano. Alguien me pudiera decir, a ver, hermano, muy canchero, dice un hermano, muy bravo, muy gallo. A ver, bueno, póngase verdaderamente, ¿qué hubiera hecho usted? Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en el papel y en los zapatos de Rahab? Y esto es válido, hermano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hemos tratado de ponernos en el lugar de esta mujer? Hermanos, si, bueno, yo traté de ponerme en los zapatos de esta mujer y he dicho, bueno, supongamos que existiera una ley. Este es un ejemplo de hoy. Supongamos que existiera una ley em, que prohibiera predicar el evangelio en México libremente y dos de mis más cercanos familiares, digamos, un hermano mío y mi esposa, más cercana todavía, o mi hija, uy, póngase usted, hermano, el ejemplo que quiera, que ellos hubieran sido sorprendidos quebrantando la ley de no predicar el evangelio afuera de un templo. Y luego fueron sorprendidos y ellos escaparon de sus captores, de sus perseguidores, y luego llegan a mi casa a tocar y a buscar auxilio, cobijo de mi persona. Y luego, después de ellos, llegaran dos soldados y tocaran a la puerta de mi casa y me preguntaran, ¿están aquí esos dos infractores? Ya dijo la hermana Tere que no, dice, no están. He de ser muy sincero, hermanos. Y he tratado de imaginar lo que yo diría y no he sido capaz de decir, hermanos, ¿qué haría la verdad? No sé qué haría, se lo confieso. Se supone que tengo más luz, tengo más revelación que Rahab, ¿sí o no? Usted y yo tenemos más conocimiento acerca de la mentira que Rahab, que Isaac, que Abraham inclusive. Y ciertamente yo le estoy diciendo esto y tenemos tiempo disponible para considerar el caso. Y con todo, a mi favor, no veo, hermano, cuál pudiera ser el camino a seguir. No me extraña, por tanto, que Rahab cometiera este error. Y no estoy muy sorprendido de que mintiera, pues fue lo que le vino a lo mejor fácilmente a su mente ignorante y de en cierta manera ansiosa. He considerado muchas opciones de lo que yo habría dicho, pero no veo cómo hubiera podido decir, sí están ahí adentro, pero eso sería, hermanos, yo diría, si yo digo que sí están, sería traicionar a mi propia sangre. Sería traicionar a dos siervos de Dios, pudiera yo decir. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Es más, pudiéramos fraguar una gran cantidad de planes, escuche, que se ven, que se oyen muy bien, pero sé
que ni uno solo, hermanos, de nuestros críticos, de nuestros opositores, de nuestros oponentes, al examinar esos planes nuestros, descubrirían que esos planes están igualmente manchados con el engaño. Un engaño que procura justificar o esconder la mentira. Y yo creo, hermano, que sería muy bueno que los detractores, nuestros adversarios, no vamos a decir enemigos, porque dice aquel, digamos adversarios, ¿verdad? Dijo aquel, ¿verdad? Que estuvo al frente de nuestra nación. No tenemos enemigos, dijo, tenemos adversarios. Bueno, los oponentes, opositores, críticos, adversarios, como sea, descubrirían que esos planes que hagamos, hermano, son nada más un maquillaje arriba de la mentira. Igualmente, son engaños, engaños que procuran justificar o esconder la mentira. Y nos haría, hermano, esa crítica abandonar esos planes y argumentos. Y yo creo que nos avergonzaríamos porque no seríamos mejores, yo creo, hermano. No seríamos mejores que Rahab, porque también falsearíamos y mentiríamos. Yo no sé si la mentira de Rahab no fue más honesta y directa que muchas evasiones que se nos han ocurrido a veces a personas que nos creemos inteligentes. De hecho, hermanos, como regla, las cosas que no son obvias, fíjese lo que le voy a decir, las cosas que no son obvias, quiero decir, las cosas que no son transparentes, necesitan necesitan que la inteligencia escarbe, la indague y examine a profundidad, son sospechosas más bien. Quiere decir que ahí, por ahí hay algo que, hermano, la verdad es verdad y se dice clara y abiertamente delante de todos. Por eso Jesús, hermanos, estaba en contra de los juramentos. Cuando Jesús decía, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, dice, porque tú no puedes hacer nada. Pero el propósito de Jesús, hermano, era hacernos saber que la verdad es la verdad y no necesita juramentos, no necesita aclaraciones. Hermano, por eso yo, cuando me pongo aquí y predico la verdad, predico de este libro, hermano, no me importa que la gente quiera creer o no quiera creer, porque esta es la verdad absoluta de Dios, lo que ha venido de Dios. Esto no necesita aclaraciones. Necesita, hermano, un corazón que lo acepte, que la abrace, que la reciba. Hermano, las fábulas que las sectas cuentan, las doctrinas erróneas que las sectas, hermanos, traen a veces a las personas, esas necesitan mil indagaciones, mil respuestas para saber si son verdad y al final de cuentas ni mil respuestas, hermano, hacen ver lo que una mentira es como verdad. No, nunca sucederá. Entonces, si alguien desmantelara nuestros argumentos defensivos de algunas de nuestras mejores planeadas y pensadas mentiras, dejarían ver la falsedad después de todo. Lo que quiero decir, hermanos, es que así como hemos señalado las cosas buenas, elogiables de Rahab, nosotros no podemos decir ni aceptar y mucho menos predicar en defensa de la mentira y de la falsedad. Lejos estemos de eso, hermanos. La mentira es algo malo, malo y muy malo. Pero a pesar de todo esto, antes de que condenemos a Rahab, yo le digo, hermanos, estemos seguros de no condenarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Preguntémonos primero lo que nosotros, hermanos, habremos que decir en circunstancias como estas o lo que tengamos que hacer bajo las mismas circunstancias. Una cosa es segura y debe quedar claro para nosotros. Nosotros como creyentes del Dios vivo y santo, decir la verdad, hermanos, es siempre lo correcto. Siempre es lo correcto. Y no debemos de tomar más en cuenta las consecuencias. Es decir, no podemos decir, no, es que si decía la verdad me iba a pasar esto o aquello. No, 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 hermanos. Debemos de tomar más en cuenta las exigencias
de nuestro Dios que las consecuencias de no cumplir con las exigencias. La verdad llana y clara ha tenido algunas veces un maravilloso efecto, hermanos, que a veces desconocemos. Y sin duda, en cada caso sería la mejor práctica, la mejor ética. Yo no sé si al haber presentado estos otros dos casos, el de Abraham e Isaac, ustedes se acuerdan de las consecuencias de la mentira de estos hombres, hermano. Porque la mentira siempre trae consecuencias. ¿A dónde se dirigía la vida de las personas que fueron engañadas por Abraham e Isaac? Hemos leído todo el relato, o cuando lo leímos también dijimos, no, eso no cuenta, eso no vale. Pues lo vamos a leer, hermano. Y si no ha sido por la intervención divina, hermanos, hubiera habido resultados o consecuencias desastrosas por una mentira. Escuche bien. Vamos a ver el caso de Abraham otra vez, Génesis 12, 17 al 19. Habiendo Abraham mentido, hermanos, a los egipcios, nosotros sabemos, hermano, que Faraón mandó tomar a la mujer de Abraham. Dice el versículo 17 al 19 lo que pasó. Mas Jehová, dice, hirió, escuche, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Hermanos, esto es vergonzoso, ¿no cree? Que un hombre que no conocía la verdad de Dios, las leyes de Dios, reprendiera a un hombre de Dios, a un hombre a quien Dios se le había mostrado y revelado, y le dijera, oye, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O en otras palabras, ¿por qué eres tan mentiroso o fuiste tan mentiroso conmigo? Versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Le dice, ahora pues, dice, he aquí tu mujer, le dijo, tómala, le dijo, y vete. Qué vergüenza, hermano, qué pena, ¿verdad? Qué vergonzoso, qué bochornoso, hermanos, es que seamos sorprendidos como mentirosos y más por un impío. Vamos a ver el caso de Isaac. Génesis 26:10 dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, por poquito, dice, pero mire las palabras que usa este hombre, mano impío. Por poco, dice, hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros. ¿Qué cosa? El pecado. O sea, este hombre tenía un entendimiento, hermanos, acerca de la mentira como algo pecaminoso, cuando Isaac debía haber puesto el ejemplo de la pecaminosidad de la mentira y hubiera hecho lo correcto, hablado con verdad. Por ahí en la célula yo les conté en una ocasión, hermano, estando nosotros vivíamos allá en la sierra, y llegó un maestro de secundaria o telebachillerato, no recuerdo, con su esposa y su pequeña hija, que son de aquí de Chihuahua, y yo conocía a su padre. Yo presté mis servicios como paramédico con el papá de él. Y entonces llegó allá y platicando, supe quién era y cómo. Le dije, pues, ¿cómo está tu papá? No, pues ahí está, ya más viejo, pero pues ahí anda. La cuestión es que ese maestro, hermanos, le iban a habilitar una casa para que viviera ahí en la comunidad de Yoquibo y no la tuvieron a tiempo. Resulta que llegó y dijo, pues es que no sé qué hacer, no sé si regresarme otra vez a la ciudad, pero me van a regañar. Y yo le dije, pues quédate aquí con nosotros, le dije, quédate. Nuestra casa allá, hermano, es lo que era un orfanatorio. Entonces, tenemos ahí aproximadamente unas 10 literas, unas 10 literas. Si el día que quieran ir, hermano, ahí hay donde acomodarlos, a todos. Y entonces, hermanos, ¿cómo da la casualidad que ese día que él se hospeda ahí con nosotros y ya tenían algunos días, van a visitarme unos familiares de aquí para allá? Para no hacerle largo, un familiar mío llevaba a su pequeño también, más o menos del mismo tamaño
que la hija del maestro. Y tenía yo ahí un aparato para hacer ejercicios. Y entonces todos los adultos estábamos en la cocina y de repente se oyó el llorar de la niña, la hija del maestro. Y empezó a llorar y todos salimos corriendo a ver qué pasaba. Y luego la niña gritaba, me tiró, me tiró. O sea, el niño había tirado a la niña. Y la mamá del niño le dijo, no, ¿verdad que tú no lo tiraste, mijo? Y el niño le dijo, sí, dijo, yo lo tiré. Era un niño chiquitito, hermano, como de 3 años, pero, hermano, fíjese, los niños, cómo son transparentes, hermano. El viernes precisamente la hermana Erika me decía, o no sé, no recuerdo, sí, creo que Erika, decía, hermano, ¿hasta cuándo, hasta qué edad un niño puede ser tomado como culpable de sus pecados? Le digo, híjole, pues es que ahorita están tan avanzados los chamacos, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense, o sea, la mamá del niño decía, no, ¿verdad, mijo? Tú no lo tiraste. Y el niño, no, sí, yo lo tiré, la tiré, dijo, yo la tiré. Ojalá fuéramos así, hermanos, como los niños, ni modo. Y la mamá del niño con ganas de decirle, cállese, no, diga que no. O sea, enseñamos a veces, hermano, a mentir hasta los niños. Pero con todo lo que pueda suceder, pues, hermanos, eh, nuestro deber es claro y por tanto tenemos que estar preparados para cumplir ese deber y asumir las consecuencias, no hay de otra. Yo supongo que si Rahab hubiera poseído un mayor conocimiento y doctrina, unidos a su gran fe, habría dicho, bueno, pues es mi deber servir a Dios, pero no debo quebrantar las leyes de Dios. Y como mentir sería quebrantar las leyes de Dios, no lo voy a hacer, no voy a mentir. Voy a cuidar a sus siervos hasta donde me sea posible, pero después de todo, eso le corresponde a Dios, cuidar de los suyos, sí o no, hermanos, sí o no. Hasta donde me sea posible, yo voy a tratar de cuidarlos, pero yo no puedo hacer un mal para alcanzar un bien. Aunque esa hubiera sido la mejor opción, hermanos, Rahab no había recibido hasta este momento la suficiente instrucción. Bueno, hermanos, yo quisiera que entendiéramos esto, hermano. No vamos a apedrear desde aquí a Rahab por su mentira. Sabemos que tenía muchas cosas en su contra, pero tampoco vamos a poder, hermanos, aplaudir lo que esta mujer hizo, por lo que acabo de decir, porque Dios tiene formas, así como Dios, acabamos de leer, Dios no permitió que Saraí y la mujer, hermano de Isaac, fueran tocadas. Dios intervino, sí o no, hermanos. Sí, Dios intervino, detuvo las consecuencias de esa mentira. Entonces, hermanos, así Dios puede intervenir para que nosotros hablemos con verdad y que las consecuencias sean no las que esperamos, sino otras por parte de Dios. Miren lo que el hombre, hermano, más sabio del mundo dijo. Proverbios, Salomón, en el Proverbio capítulo 30, versículos 7 y 8, dice, dos cosas le dice a Dios, te he demandado, no me las niegues, dice Salomón, antes de que muera. Versículo 8, vanidad y palabra mentirosa, le dice Dios, Salomón al Señor, aparta de mí. Y la segunda cosa, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Qué tremendo, hermano, que este hombre sabio le pidiera a Dios, Señor, aparta de mí la vanidad y la palabra de mentira, apártala. Hubiera sido injusto, hermano, si no hubiera hecho honor a la verdad de Dios en la escritura, si me hubiera saltado esta parte de la historia de Rahab. Así lo veo yo. Y sobre todo me hubiera puesto en manos de los enemigos, críticos, detractores del evangelio, porque aunque no lo creamos, hermano, los hay. Los hay. Hay gente que nomás está esperando, hermano, agarrarnos en algo para decir, ¿y por qué no dices esto? A ver, ¿y por qué no hablas de aquello? ¿Por qué? Hermanos, hablamos de todo lo que está escrito en su palabra. Y por último, digo por último en este punto, que nadie como cristiano hoy diga que a veces se hace necesario mentir, hermanos, y engañar, como se pueda creer de Rahab y de otros. Una falsedad como esta, dicha por quienes disfrutamos de la luz, de la revelación, cualesquiera que sea el motivo, es merecedora de una censura
y una reprensión, porque la escritura para nosotros es muy clara, hermanos, cuando dice de nosotros y de aquellos que fueron antes de nosotros, dice Hechos 17:30, dice, pero Dios, dice, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, como hablando de toda la pasada dispensación, dice, bueno, Dios pasó por alto la ignorancia de todos estos que han sido antes de ustedes. Ahora, escuche esto, ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, hermanos, lo único que agregaré pues es, Dios nos conceda, hermanos, a nosotros conducirnos con verdad delante de todos y en cualquier circunstancia. Hermanos, los cristianos, porque yo sé, es más, hermano, quiero decirle que parte, las hermanas están cada mes estudiando un tema que se llama mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Pues, ¿qué cree que vamos a hablar nosotros en los matrimonios? Mentiras que los matrimonios creen y la verdad que los hace libres. De eso vamos a hablar. Y es que, hermanos, yo no sé si usted sepa, pero muchas veces vivimos nosotros creyendo mentiras, suponiendo cosas que no son verdad. No todas las suposiciones son mentiras, pero muchas de las suposiciones son mentira. ¿Por qué? Porque no las hablamos, porque no las discriminamos, porque no las desbaratamos hablando entre nosotros como matrimonio. Entonces, hermano, que Dios nos conceda como creyentes conducirnos con verdad delante de todos y en cualquier circunstancia. Punto número 4, hermanos, la fe de Rahab. La fe de Rahab era una que no despreciaba ni se abstenía del uso de señales y signos externos. La fe de Rahab no despreciaba señales y signos externos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come esto? Mire, Santiago, capítulo 2, verso 25, que fue el pasaje que leímos para comenzar, junto con el pasaje de Hebreos. Santiago no está aquí, hermanos, a través de este versículo contradiciendo la doctrina de la sola justificación por la fe en Cristo. Santiago no está creando una nueva doctrina en base a las buenas obras para la justificación. No es eso lo que Santiago enseña, sino más bien, y otra vez tengo que explicarlo, hermanos, para que no quede duda, es que la fe que salva, la fe que salva, hermanos, no está peleada, sino al contrario con las buenas obras. La fe que salva no está peleada con las buenas obras, sino al contrario, hermanos, una verdadera fe se demuestra por actos, por hechos externos y no solamente por palabra. Por favor, hermano, noten esto. Miren, hay personas en el mundo que desprecian por completo los signos y las señales, las ordenanzas externas. Existen cristianos que son buenos y sinceros cristianos, pero que no son sabios en esto de las obras, del actuar conforme a la fe. Mire, antes que nada, Rahab les exigió a aquellos espías, ¿qué cosa? Como garantía. Les exigió un juramento de palabra. Fue lo que Rahab les exigió a aquellos dos espías. La palabra de que la iban a guardar y a preservar. ¿Sí o no? Confiaba Rahab en la palabra, hermano, de estos dos como pueblo de Dios. Y así, hermanos, así fue. Mire lo que dice, hermanos, lo que dijo Rahab a estos dos espías. Josué capítulo 2, verso 12 y 13. Les dicen, os ruego pues ahora que me juréis, les dijo, por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y usted dice, ahí está, hermano. No solamente pidió
un juramento, sino pidió una señal, un signo. No, hermanos, aquí ella no está pidiendo un signo o una señal. Ahorita vamos a ver otra versión que nos aclaran estas cosas. Pero el versículo 13 dice, dame una señal segura, dice, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Parecería que a Rahab no le bastaba el juramento o la palabra de los espías. Y parecería que el versículo 12 está pidiendo ella una señal aparte del juramento, pero no, hermanos, no fue así, sino que ella solo estaba pidiendo que prometieran con sinceridad y de seguro que le respetarían a ella y a los suyos, como lo indica esta otra versión. Ahí está, esa sí la tenemos ahí, la Biblia de las Américas, dice Josué 2:12, dice, fíjese cómo dice, ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre. Y luego dice, y dadme una promesa segura. No está hablando de señales externas, hermano, o de signos externos. Dadme una promesa, prométanme seguramente que van a dejar vivir a mi padre, dice el versículo 13, y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. La versión Dios habla hoy, esa sí no está aquí. Dice, por esto yo os pido que me juréis aquí mismo por el Señor, que trataréis bien a mi familia de la misma manera que yo os he tratado bien a vosotros. Dadme una prueba de vuestra sinceridad y perdonad la vida a mi padre. O sea, Rahab está diciendo, no, no me salven solamente a mí. Les dijo, ayuden a toda mi casa, a toda mi familia. Sálvenos de la muerte. Ahora, hasta aquí, hermanos, todo está bien. A esta petición y juramento de cumplir la promesa de salvación para con toda la casa de Rahab. ¿Qué respondieron estos dos espías? De ellos salió, hermanos, poner señal. De ellos salió, hermano, una señal externa. Josué capítulo 2, versículo 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Pero el versículo 19 dice, nada más que hay una cosa, le dijeron, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y el 20 dice, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Otra vez, hasta aquí, hermanos, la fe en nada difiere de la doctrina que nosotros hemos recibido para salvación de nuestras almas. Era fe en Dios y en la palabra de los espías, que era como el evangelio que a nosotros también nos fue predicado, ¿verdad? Nosotros creímos en el evangelio que se nos predicó y en el cual confiamos, pero luego, hermanos, fueron ellos los que además le dieron y impusieron una señal que fue un cordón de grana, un cordón rojo que debía ser atado a su ventana. Josué 2:18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. Pero fíjese cuándo, ¿eh? Ellos lo que le dicen, cuando nosotros vengamos, regresemos y entremos en la tierra, tú vas a atar este cordón de grana o cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y el verso 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Y qué hizo ella? Inmediatamente, hermanos. Ella no se esperó a que ellos regresaran, sino que qué, inmediatamente dijo, más seguro, más marrado, ¿verdad? Más seguro, más marrado, dijo de una vez, y amarró su cordoncito rojo, hermanos, en la ventana. Los espías pidieron a Rahab que, ¿qué pidieron, hermanos? Los espías que levantara como si fuera una bandera, hermanos, de color rojo, sangre. ¿Sabe por qué? Porque Israel ya conocía, hermanos, esta señal externa.
¿Acaso no fue levantada, hermanos, esta misma señal en la noche de la Pascua, de manera que el ángel destructor pudo pasar de largo, liberando al pueblo? Hermanos, que había puesto esa señal, ese signo externo en las puertas y ventanas de las casas de los israelitas en Egipto. Sí, no debemos, hermanos, no podemos saber si Rahab era supersticiosa o no. El pasaje no nos dice si ella creía que hubiera algo místico y poderoso en el cordón rojo, pero lo puso allí porque se le había dicho que lo hiciera, hermanos. Y de hecho ni siquiera esperó. Fíjese lo que le acabo de decir, a que ellos regresaran de inmediato. Y en cuanto estos se marcharon, puso la señal del pacto en su casa. Y creo que sintió un gran consuelo cuando hubo colocado esa señal en su ventana. Ahora, usted dice, hermano, ¿y eso qué tiene que ver en nuestros días? ¿Qué eso qué? Bueno, mire, de esto, hermano, aprendemos la más grandiosa, o más bien que la más grandiosa fe en Cristo es perfectamente consistente o acorde con el obediente uso de las ordenanzas cristianas, hermano. No voy a hablar de ocurrencias supersticiosas, no. No voy a hablar de eso. Estoy hablando, hermano, voy a hablar de ordenanzas cristianas y bíblicas. Nosotros, hermanos, nosotros no confiamos en que la sangre preciosa de Cristo, perdón, nosotros confiamos en que la sangre preciosa de Cristo, hermanos, puede lavarnos personalmente. Si hacemos en lo público o en lo privado, confesión de nuestros pecados, ¿sí o no, hermano? Nosotros sabemos que si hacemos con sinceridad confesión de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros no creemos que para que una persona sea salva tiene que estar en una iglesia cristiana, o hay alguien que sí cree eso. Habrá alguien que crea que para que Cristo venga a morar en nuestra vida tenemos que hacer una sola oración con ciertas palabras, con... No, hermanos. Nosotros no creemos estas cosas. Miren, Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Este es el lado opuesto de este punto. Dios nos libre de edificar jamás nuestra fe. Por ejemplo, sobre el bautismo. ¿Cuántos creen que por el bautismo son salvos? Si así fuera, hermanos, yo le puedo asegurar que yo y Rafita nos agarrábamos embutiendo gente al agua, hermano, por ganar algunas vidas. Pero el agua no tiene, dice el profeta, ni el jabón, ni la lejía, tienen poder para limpiar las manchas del corazón en el hombre. No es el agua. Pero sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Aunque nosotros sabemos que el bautismo, hermanos, no limpia los pecados, sin embargo, Dios nos ha mandado que colguemos ese listón rojo en nuestras vidas y nos ha dicho que creamos y que nos bauticemos. ¿Sí o no? Pues quiero decirle, hermano, que hay gente que se resiste a estas señales, a estos cordones rojos que Dios ha ordenado en nuestras vidas y que dice, no, 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 miren el ladrón no se bautizó. Pues sí, pero tú no estás en una cruz. Cree y bautízate porque así manda el Señor. Pero hay gente que se resiste, hermano. Yo le voy a decir algo. Yo tengo muchas dudas de una persona, discúlpeme, de un cristiano que tiene años como cristiano y no quiere bautizarse. Yo tengo mis muy serias dudas, ¿verdad? De que algo pasa en esa persona. Déjeme ir a otro cordón rojo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos, hermano, que la cena, lo he explicado cada vez que participamos de la cena del Señor. Nosotros sabemos que el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, que el jugo de uva no se convierte en la sangre de Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos,
hermano, que ese es un cordón rojo que Dios nos pidió que atáramos en nuestra vida y que lo mantuviéramos visible. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. ¿Conoce a alguien que se resiste, hermano, a la cena del Señor y que dice, es que a mí ese asunto no, se me hace muy místico? Hay cristianos, hermano, que piensan esto. El bautismo, la cena del Señor, cuántas cosas, hermano, que son emblemas de nuestra fe. No tenemos muchas, pero piense en los judíos. En la antigua dispensación, aparte de ese día de la Pascua, donde pusieron la sangre de los corderos, hermano, en las puertas, en los dinteles de las puertas, ¿qué más tenían, hermano? ¿Qué otros cordones rojos tenían los judíos? Los varones tenían que circuncidarse. Y es más, si un varón judío no se circuncidaba, le decían, te vas de aquí, tú no eres parte de nuestro pueblo. Antes era más serio, hermanos, el asunto. Hoy somos muy considerados con mucha gente y decimos, bueno, pues si no quiere, déjenlo. Pues sí, dejados están, hermano. Pero esto es importante. Mire cómo Rahab, hermanos, pudo aceptar esa señal, aceptar, hermano, ese signo. E inmediatamente hizo caso y dijo, bueno, me piden un cordón rojo, lo ato. Yo no creo que Rahab haya dicho, este cordón rojo me va a salvar. No, tenía la palabra de los espías, ellos sabían dónde vivía. Sin embargo, era una ordenanza y ella la acató, la recibió, la hizo, la llevó a cabo. Por eso Santiago habla, hermanos, de unas obras que salvan, porque son obras, no que las obras nos vayan a salvar, sino que esas obras están acorde a nuestra fe. Y esta fe, hermano, ordena signos y señales externas, hermano, en nuestra vida. Dios nos ha dado la cena del Señor como emblema, como símbolo de su muerte. Comemos el pan, bebemos el vino en memoria de él. Pero nosotros no confiamos en los emblemas, esos en lo más mínimo. Nosotros decimos, ay, hermanos, ¿sabía usted que en la iglesia popular, en la iglesia católica, es un pecado casi mortal que se le caiga, hermano, al participante la hostia? Es un pecado terrible para ellos, hermano, para un católico, que la hostia se les caiga de la boca y que caiga al piso. ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos creen que esa galleta blanca hecha por las manos de unas monjas es Cristo, se convirtió en Cristo. Así que ay de ti si se te cae de las manos o de la boca. No, hermanos, nosotros no creemos en esto. Creemos en estos emblemas, en estos símbolos, hermano, solamente como señales, pero no les damos ese valor. No confiamos en esos emblemas, es más, aborrecemos esas ideas, pero atamos a nuestras vidas esos cordones rojos y así hacemos saber a todos los hombres que nosotros creemos en Jesús. Sí, hermanos, los verdaderos creyentes entramos en la casa de Dios, escuche bien, esto es en la iglesia, y nos deleita, se supone, nos deleita pertenecer al pueblo de Dios y ser contados con este pueblo que piensa, habla y actúa diferente. No nos avergüenza, ¿verdad, hermanos? No nos avergüenza ser conocidos como miembros de la hermandad del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros recibimos en la sierra, otra vez, otro ejemplo, recibimos en la sierra muchas, no una vez, varias propuestas de gente del pueblo que nos decía, hermano, ¿y por qué no cambian la puerta del templo acá para el lado del callejón? Es que si la ponen allá, sí vamos a la iglesia para que no nos vean. Y yo les decía, no, señores, si usted ha de ser cristiano, ha de ser cristiano verdadero y ha de ser conocido como cristiano. Hasta ese grado, hermano, llega la gente a veces. Sí quiero ser cristiano, pero no quiero que me conozcan como cristiano. Qué pena, hermano. Un cristiano no, así no vale la pena. Quédate en tu casa,
quédate en tu casa. Y de hecho, hermano, hay gente que se queda en la casa. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermano, porque no debemos buscar obtener una fe que deseche o que reniegue de las ayudas que Dios, el Espíritu Santo, nos señala. Yo soy el primero, escuche, en rebelarme en contra de todo lo que sea producto de la invención humana, pero lo que es ordenado por Dios, hermano, es para el beneficio de nuestras almas. Si a mí me dijeran, te puedes volver a bautizar, yo me volví a bautizar, hermano, porque esa experiencia, aunque no me lavó de los pecados, hermano, esa experiencia fue una experiencia bendita, un cordón de grana, hermano, que lo sentí, que lo viví, que lo disfruté. ¿Cuántos de ustedes les gustaría volver a bautizarse? Fue una bendición ese momento, ¿sí o no? Fue una bendición. ¿No es una bendición, hermano, participar de la mesa del Señor también? Yo creo que sí. Hermanos, es para el beneficio de nuestras almas estas señales. Creo que estamos obligados a aferrarnos a esos cordones, aun cuando sean tan pequeños o los creamos tan insignificantes como ese cordón rojo atado a la ventana de la casa de Rahab. Hermanos, algunos desprecian las obras de la fe demostradas en los sacramentos como la comunión, el partir el pan entre los hermanos, el bautismo y hasta el congregarnos, hermano. Hay cristianos ahora, hermano, que dicen, pues, ¿verdad? Ser cristianos, que creen que la sola fe de labios los exime de hacer notorias las señales y las obras de la fe, que no se congregan creyendo que YouTube suple ese listón rojo, creen que vivir como ermitaños separados del cuerpo de Cristo, sin participar de los benditos sacramentos que el Señor estipuló en su palabra, los mantendrá vivos espiritualmente. No, hermanos, me temo que muchos viven con un COVID permanente porque han decidido quedarse en casa. Ojalá y nos escuchen a través del video. Termino, hermanos, este punto pidiendo al Señor nos haga conocer y cumplir el evangelio completo, hermano, no solamente una parte, ya que así como para los que estuvieron en el antiguo pacto les fueron ordenados ciertas señales, ciertos signos externos, hermanos, también ahora para nosotros. Voy a avanzar porque el tiempo se ha ido, hermanos, pero voy a hablar de este quinto punto. La fe de Rahab era una fe eficaz, hermano. Ya hablamos de que la fe de Rahab estuvo empañada por la mentira. Si hemos puesto atención, nos hemos dado cuenta de que son más los puntos a favor de esta fe y entonces debo decir que a pesar de todo, la fe de Rahab fue eficaz. Nos hemos puesto a pensar, hermano, lo que tuvo que suceder para que Rahab y su familia fuera salvada. Mire, vamos a recordar cómo fue tomada. Josué capítulo 6, verso 1, dice, ahora Jericó, dice, estaba cerrada y recalca, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Josué 6:16 dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, dice, se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Quiero hacer hincapié en ese último versículo, hermano. Dice, y el muro se derrumbó. Ya pensó en esto, en esta implicación, hermano. ¿Quién vivía en el muro? Rahab vivía en el muro. Entonces, qué eficaz fe, hermanos, que a pesar de todas las contrariedades que pudieran existir, una fe, hermanos, se mantenga y sea respaldada por el Señor.
Rahab fue salvada cuando todo el muro se desplomó. Y si su casa estaba en el muro, ¿cómo fue que permaneció, hermanos? ¿No nos parece extraño? Yo creo que los muros, hermano, empezaron a tambalearse y a mecerse, y luego se desplomaron con un sonido, hermano, tremendo. Ya vimos en la primera parte de qué magnitud era ese muro. Yo creo que se levantó una nube de polvo, ¿verdad? Y voló por alto, pero a pesar de todo eso, hubo una parte del muro que quedó en pie. Y era esa parte donde estaba la casa de esta mujer, como si fuera una isla en medio del mar tempestuoso. Los israelitas se lanzaron sobre las ruinas del muro, persiguieron con furia a los hombres condenados y los mataron, pues Dios les había ordenado que fueran sus verdugos. Ni uno solo escapó, pero la espada, hermanos, no se acercó al pecho de Rahab y de su casa. Rahab fue salvada, fue sacada de su casa, fue puesta fuera del campamento de los israelitas y posteriormente fue recibida entre el pueblo. Pero no, esto no para aquí, hermanos. Si leemos el Evangelio según San Mateo, nos vamos a dar cuenta que además de que fue salvada, de que su casa fue sacada también, fueron puestos fuera del campamento con los israelitas, con el pueblo de Dios, y que fueron recibidos entre el pueblo. Esta mujer, hermanos, fue desposada con un hombre llamado Salmón, un príncipe, Salmón, sí oyó bien, pariente del atún, no, no se crea. Así se llamaba este, Salmón. Tiene un nombre ahí para su nieto, si usted quiere. Se desposó, se casó con un hombre que se llamaba Salmón. Y de ahí, hermanos, engendraron a otro que se llamaba Booz. Y Booz engendró a Ruth. Y engendró de Ruth, perdón, a Obed y Obed a Isaí. Mateo 1:5. ¿Y qué cree que pasó, hermanos? De aquí nació Cristo Jesús, hermano. De esta mujer, de esta descendencia. Después tuvo la gran dignidad, Rahab, de ser contada entre los ancestros de nuestro Señor. Entonces, hermanos amados, la verdadera fe en Cristo, aunque a veces o al principio pueda ser débil, incompleta, nos va a salvar, hermanos. Nos va a separar del mundo, nos va a unir al pueblo del Señor, nos ha desposado con el príncipe de Judá y nos ha emparentado con el mismo Salvador del mundo. Hermanos, qué mayor dignidad pudiéramos nosotros tener, sino exactamente lo mismo que la fe de Rahab y la fe nuestra nos da. Concluyo con este último punto. La fe de Rahab fue aceptable a Dios, hermanos, de tal manera que ella fue un instrumento de salvación para otros. Esto es lo que me gusta, me encanta de Rahab. Ella no negoció únicamente su propia seguridad, hermanos. Ella no dijo a los espías, pues aquí estoy, ¿verdad? No tengo marido, pero pues sálvenme a mí. Yo he creído, ¿no? Ella no había endurecido, hermano. El pecado de esta mujer no endureció su corazón, como lo hace el pecado en muchos casos. Ella pensó en su padre, pensó en su madre, en sus hermanos, en sus hermanas. Sí, hermanos, Josué 6:23 dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y luego agrega, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Hermanos, en donde quiera que haya un verdadero hijo de Dios, habrá ansiedad o deseo porque su familia se salve. Escuchemos esto, hermanos, por favor. Porque si nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestros parientes sean salvos, algo está pasando, hermanos, en nosotros como iglesia de Cristo. Yo he visto creyentes que piensan que basta con que él o ese creyente vaya solo al cielo. Es más, conozco gente y conozco una doctrina que puede hacer que algunos hagan esfuerzos sobrehumanos para oír, para recibir la verdad, pero cuando se les pregunta,
¿Qué hay de su familia? Responden que eso no es asunto suyo, que Dios salva a sus propios elegidos. Y voy a evitar el nombre de la doctrina. Una fe como esta, hermanos, nos hace peores que los paganos o que los publicanos, pues ellos se preocupan por sus propias familias, hermano. Rahab era una buena hija, a pesar de todas sus fallas. Ella amaba a su padre y a su madre. Era una buena hermana y deseaba que sus hermanos y sus hermanas fueran salvados. Ahorita en la mañana, en los programas de esos cristianos que oímos por la televisión antes de venir a casa, mientras nos alistamos para desayunar y para venir aquí, hermanos, escuché una predicación que hablaba un poco de la familia. Yo dije, y escuché un texto que no traía y que sí lo anoté, Nehemías 4:14. Parte del pueblo de Israel había vuelto a Israel del cautiverio, hermanos, el profeta Nehemías, pero ahí se atravesaron algunos, Tobías y algunos árabes. Pero mire lo que le dice, hermano Nehemías, al pueblo de Dios. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo que estaban construyendo y reconstruyendo la ciudad y el muro. Dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, se puede esperar, hermano, de un animalito que se desprenda a veces de sus crías, que la gran mayoría de los animales por naturaleza ven por sus crías. Trate de quitarle un perrito a una perrita recién parida y verá el susto que se lleva. Y casi la gran mayoría son así, hermanos. Hay algunos animales, la Biblia inclusive habla de algunos animales que se desprenden, los avestruces, y se ponen sus huevos sobre la tierra, dice, a ras de tierra. Dice, no temiendo, dice, o no importándoles que pase el jinete y el caballo y los despedace. Bueno, así hay algunos, pero hermano, de un creyente que ha recibido, hermano, la bondad del Dios vivo y verdadero. Mire, Rahab es ejemplo en esto, hermanos. Procuremos, hermanos, por favor, ser buenos en nuestras relaciones hogareñas. Digamos, fuera ese cristianismo que nos hace ser malos hijos, malos padres, malos hermanos. Un padre cristiano, dominante, gruñón, apático, un hijo cristiano rebelde, una esposa cristiana contenciosa, chismosa, un hermano cristiano despegado, desinteresado por sus demás hermanos o por sus padres. Todos ellos están perdidos y necesitan de Dios, hermano. Rahab, a pesar de todas las fallas de los suyos, porque ciertamente las tenían, sentía un intenso amor por su parentela. Escuchen los que hoy escuchan este video también. Con esto termino. Aunque Rahab amaba a su familia como lo hacía, no podía salvarlos, a menos que los pusiera bajo la bandera roja. Pongamos, hermano, a los nuestros bajo la bandera roja de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado y ya vivimos y disfrutamos nosotros. Hermanos, Rahab luchó. ¿Usted cree que, hermanos, los parientes de Rahab se metieron a la casa y mientras esperaban la salvación, se asomaban por la ventana y veían a los israelitas dar vueltas y a lo mejor le decían a Rahab, oye, mija, estás medio loquita, ¿tú crees que estos van a conquistarnos dándole vuelta a la ciudad? Y yo creo que Rahab tuvo que hacer mucho trabajo de convencimiento, hermano, con su familia, con su gente. Aguanten, aguanten. Esto va a suceder, Dios ya me lo dijo. Hermanos, nosotros no hacemos trabajo de convencimiento ya con los nuestros, con los más amados. Hermanos, parte de lo que vamos a hacer, hermano, cada 2 meses con los matrimonios es una ayuda también para cada uno de nosotros y hacer labor de convencimiento. No quieren venir nuestros familiares a un culto normal, los que no son cristianos. Dígales que hay una cena, hermano. Llégueles por ahí.
Dígales que hay una cena, que hay una conferencia. No les diga que va a haber una predicación. Dígales, va a haber una cena y una conferencia acerca de los matrimonios. Invite a la gente, hermano. Luche por su familia, luche por su parentela, hermano, y no importa que no se queden en esta congregación, pero si Dios los alcanza y los salva como hizo Dios con el pueblo o con la parentela de Rahab, denos por bien servidos, hermano. Démonos por bien servidos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, que el Señor oiga nuestras oraciones si son sinceras y con fe y nos bendiga por Jesucristo nuestro Señor con una fe como la de Rahab, excepto con lo de la mentira, excepto con lo de la mentira. Pero todo lo demás, hermano, es una fe elogiable, es una fe memorable, es una fe de donde podemos aprender mucho, una fe que obraba, una fe que se movía, una fe que dio resultados maravillosos. Póngase de pie, hermano. Disculpe la tardanza. Sí, vamos a orar, hermanos, y el grupo de niños va a pasar. Elías ya está allá diciendo, híjole, no tengan miedo, chicos, somos de casa y ustedes también. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a orar en esta hora. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que es rica, Señor, en ejemplos, en enseñanza. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias porque la verdad, Señor, no oculta nunca, Señor, ni la más mínima mentira. También de eso, Señor, hemos de aprender. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este personaje, Señor, de quien, Señor, nuestro Salvador descendió. Señor, gracias porque tú puedes hacer grandes cosas con los débiles, con los despreciados de este mundo cuando se arrepienten, cuando buscan tu rostro. Mi Dios, aquí está nuestra vida. No éramos mejores, Señor, que Rahab, Señor, pero la fe en ti, Dios mío, es la misma. Solamente queremos, Señor, aplicarnos y que esta fe sea acorde con nuestras obras, tal como lo fue, Señor, en la vida de Rahab. Señor, creyendo lo imposible, librando todo obstáculo, Señor, y preocupándose por toda su parentela. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Glorifica tu nombre y ayúdanos, Señor, y ayuda, Señor, a nuestra casa. Lo mínimo, Señor, que podemos hacer es orar. Señor, pero si no oramos, tampoco predicamos. Así que, Señor, que la oración por ellos nos lleve también a predicarle a nuestra casa y a nuestra familia, a nuestros seres queridos y amados. Señor, que podamos usar todo lo que está a nuestro alcance, excepto la falsedad y la mentira, para que muchos más, Señor, de los nuestros vengan a ti. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Muchas, muchas gracias, Señor. Amén.